están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches en este día domingo que los vamos a dedicar a hablar de la seguridad con distintos invitados. Primero, ya los ven acá atrás, con un panel de alcaldes de la región metropolitana y también con la delegada presidencial de la región. Constanza Martínez estará con nosotros en una conversación después de las medidas que se han tomado en los últimos días, por ejemplo, en el metro de Santiago o en el barrio Meix. Bueno, y también vamos a hablar después con un panel político sobre las medidas en la macrozona sur, el estado de excepción, los giros en la estrategia del gobierno. Y si nos tiene que dar el tiempo también para análisis político, nuevas encuestas, fortalecimiento en el gabinete de la ministra Siches en La Moneda. Hay muchísimos temas, no hay tiempo que perder. Comenzamos de inmediato. Bienvenidos a Estado Nacional. Y comenzamos saludando. Yo decía que ya estaban instalados, ¿cierto?, nuestros invitados, así es que los presentamos inmediatamente. ¿Cómo están? Buenas noches. Partamos por la mujer, Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos. Bienvenida a Estado Nacional. Muchas gracias por la invitación. Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Bienvenido. ¿Cómo está, Connie? Buenas noches. Y Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Constanza, y también a toda la audiencia que sigue a esta hora Estado Nacional. Están todos atentos porque es un tema, hay que decirlo, la seguridad junto con el tema del costo de la vida hoy día, de la inflación, es el tema que más preocupa a los chilenos, a los habitantes de nuestro país y sobre todo de algunos sectores de la región metropolitana. Hemos tenido un aumento de homicidios, hemos visto y hemos tenido que mostrar, ¿cierto?, en las noticias, y ustedes lo han visto en sus propias comunas, baleos y balaceras a plena luz del día, al lado de un jardín infantil, ¿cierto? En el caso de Pedro Aguirre Cerda, allá en La Victoria. Hemos visto también, no sé, anoche en San Bernardo una pelea fuera de un pub, también terminó con una persona muerta. Hemos visto balaceras y, digamos, enfrentamientos entre comerciantes ambulantes y carabineros. En fin, nos sobrepasó la violencia, se nos fue de las manos. ¿Es el peor momento de la seguridad, del tema de seguridad, desde el comienzo de los años 90, como dijo el subsecretario Eduardo Vergara? Javiera. Mira, yo creo que si bien estamos en un momento complejo que sin duda se agudiza por la crisis social, por la crisis económica, creo que hay una parte de la cotidianidad, sobre todo de las comunas populares, donde el tema de los fuegos artificiales o de las balaceras es pan de cada día hace harto tiempo. Yo creo que eso ha sido algo que... O sea, no es nuevo, dices tú. No es nuevo, ha estado invisibilizado, pero creo que también es un momento ad hoc para poder avanzar contra ello. La gente necesita vivir tranquila y creo que ahí... hay un tema importante que nosotros lo llamamos la trampa de la pobreza. Yo creo que explica en gran manera lo que pasa en muchas comunas populares. En ello, ¿a qué te refieres? Me refiero a tres cosas principalmente. La primera es a que comunas como Los Espejos estamos categorizadas como comuna tipo C. Eso se debe a la cantidad de supermercados, a la cantidad de bancos. Como son pocos, tenemos poca dotación de carabineros, por tanto son lugares que tampoco son atractivos para la inversión, entonces se produce este círculo vicioso. Pero por otro lado, también tenemos los criterios que hoy día se usan para la distribución de carabineros, donde yo creo que no muestra la realidad el que se usen los números de denuncias, porque, ejemplo, en casos como el nuestro, que nuestra dotación de carabineros es muy baja, vemos que la gente... o se queda esperando a que llegue Carabineros cuando pasa algo, o va a poner una denuncia y rebota, o simplemente no lo hace por miedo. Entonces, yo me pregunto por qué hoy día no nos convocamos a utilizar otro tipo de cifras tales como las tasas de homicidio, los delitos de alta connotación social o los delitos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Vamos a hablar, es uno de los temas que vamos a hablar de todas maneras, es la dotación de carabineros y la distribución, y está en la reforma de carabineros del Congreso eso de cambiar los criterios a través del cual se distribuyen los carabineros. Pero vamos con Luis Astudillo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, recordemos, con primero el diagnóstico. Nos sobrepasó la violencia, es el peor momento del tema de seguridad, como dijo el subsecretario Vergara. Sí, yo comparto la visión del subsecretario de Prevención del Delito, el señor Eduardo Vergara, con quien
hemos estado trabajando de la mano, muy cerca, desde que asumió nuestro gobierno. Y esto se ve manifestado por lo que nos dicen nuestros vecinos y vecinas en el día a día. Por algo el tema de seguridad se ha tomado la agenda. Nosotros como comuna también hemos vivido momentos muy tristes, dado por lo que le ocurrió a la reportera Francisca Sandoval Astudillo. Aprovecho de enviarle nuevamente las condolencias a su familia, a sus seres queridos. Y esto es muy triste porque además el principal sospechoso es una persona que vivió, estudió en nuestra escuela. Yo estuve visitando la escuela de la población La Victoria y me decían que era un alumno de esa escuela. Entonces, por eso que para nosotros es especialmente triste. Y ese mismo día, el día que se murió Francisca Sandoval, también ocurrió esta balacera que yo describía, ¿cierto? Que primero, al lado de un jardín infantil, que vimos esas imágenes terribles, donde las tías del jardín cantaban para distraer a los niños mientras los escondían debajo de los escritorios, porque afuera había una balacera y que después se trasladó al CEFAM de La Victoria y terminó con un joven de 19 años muerto. Sí, por supuesto, y eso es lo que nos duele a nosotros, a las personas de Pedro Aguirre Cerda, porque esta población se caracteriza por ser una población histórica, ¿no es cierto?, la primera toma de Latinoamérica, una historia de organización en torno a temas tan importantes como el tema de la vivienda, ¿no es cierto? También después organización en las luchas populares por crear una sociedad más justa, un Chile más justo, y que en estos días veamos estas imágenes del jardín infantil, de la Escuela de la Victoria, el CEFAM también, eso a nosotros nos produce dolor y preocupación. Y estamos trabajando justamente para poder que se haga una intervención lo antes posible. Acá lo que nosotros necesitamos es trabajar un plan para poder desarticular estas bandas que no tienen nada que ver con la historia de nuestra población, la inmensa mayoría de personas trabajadoras, ¿no es cierto?, personas honradas que han salido adelante a pesar de las adversidades y de las inequidades que existen en nuestro país. Incluyamos al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Es el peor momento de seguridad, como dijo el subsecretario de Prevención del Delito? ¿O esto es un problema, como dice la alcaldesa de Los Espejos, que no es nuevo y que simplemente hoy día está puesto sobre la agenda? Bueno, yo creo que este es un problema que viene recrudeciendo de todas maneras. Es el resultado de un modelo garantista que hemos tenido durante décadas y que a gritos, ¿no es cierto?, hemos pedido durante mucho tiempo que se modifique y lamentablemente no se han hecho las modificaciones que son necesarias. Hay un serio problema también con las armas. Hoy día se sabe dónde están, quiénes las usan. Hoy día se sabe de qué manera también se hacen de ellas y no hay una decisión clara de parte de las autoridades de perseguir esto. Creo que ahí Pero se anunció esta semana un plan destinado precisamente al control de armas. ¿No es lo correcto? Yo creo que el plan que se anunció adolece de una serie de problemas y como sé que el tiempo es escaso en televisión voy a tratar de resumir. Primero, hoy día el Estado no te garantiza la seguridad. Por lo tanto, creo que es un tremendo error que a la gente honesta y trabajadora que en su casa tiene algún arma solamente para efectos de defender a su familia, en caso de que justamente ese Estado, como no te defiende hoy día, lamentablemente tengas que hacerlo tú por tu cuenta, sería dejarte en la indefensión, lo que planteó la ministra del Interior, de quitarle a esas personas la única defensa que tienen. Lo que sí creo que hay que hacer es ir a perseguir al crimen organizado, a los narcotraficantes. Es ahí donde el Estado tiene que poner mucha fuerza. ¿Y estamos perdiendo la batalla? Evidentemente, si no se hacen cambios urgentemente, vamos a perder esa batalla. Los tres han hablado, sí. Concuerdo en algo y discrepo en otra cosa.
Yo concuerdo con Germán de que justamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo dirigido a poder justamente desarticular estas bandas que generan el terror. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando como comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y ahí estamos hablando de bandas de narcotraficantes. Claro. Ahora lo que discrepo es en el tema de el derecho de las personas de poder portar un arma, de poder tener un arma inscrita. Yo no he dicho portar, cuidado ahí. Es distinto a tener en la casa. O tener, bueno, rectifico, a tener un arma inscrita en su casa. ¿Por qué? El jueves pasado estuvimos en otro panel donde justamente una familia de Talagante había sido atacada y esa familia tenía un plan elaborado para justamente poder actuar en caso de que ocurriera algún asalto. Y este plan fracasó porque siempre existe el factor sorpresa en esto y nadie anda con un arma permanentemente en su casa, ¿no es cierto? Nadie duerme con un arma debajo de su almohada. Entonces, por eso, es imposible poder estar preparado de esa forma para poder hacer uso de esta arma. Y también se ha visto que los homicidios han aumentado y el 80% tiene que ver con armas que han sido legalmente inscritas. Acá yo creo que el gobierno, a través de este plan, apunta en la dirección correcta. Se está creando una unidad para el control de armas, se está perfeccionando los mecanismos para poder fiscalizar, porque ahora actualmente hay personas que tienen antecedentes penales y pueden tener armas. Hay gente que está fallecida y que todavía existen armas a su nombre. Claro, entonces, o sea, ahí se necesita evidentemente una entonces, regulación. por supuesto que acá por supuesto que acá hay que ir a controlar, porque si no hay fiscalización, obviamente que la cosa anda al lote. La pregunta es, ¿armas para los particulares o no? Yo comparto lo Porque el proyecto de ley, efectivamente, o sea, el plan del gobierno, voy a leer exactamente lo que dijo la ministra Isquia Siches, dijo que nuestro país avance fuertemente a la prohibición total de las armas en manos de civiles, que se llama el plan Menos Armas, Más Seguridad. Claro, y muchos civiles se preguntan, yo hoy día no me garantiza el Estado la seguridad, lo que planteaba Germán Codina, yo no voy a poder tener un arma para defenderme en la casa, pero sí los delincuentes que muchas veces tienen armas que son ilegales, efectivamente. Y de guerra, derechamente de guerra. Ya, entonces, o sea, tienen acceso a armamento por el mercado negro. Claro. Entonces, ellos van a seguir todavía con esas armas. Entonces, tú no puedes... Mira, solamente por el efecto disuasivo, porque tú no puedes hacer que el delincuente que hoy día te hace un portonazo o una encerrona en la calle diga, bueno, ahora que la gente no tiene armas en la casa, mejor entro a la casa, le robo todo la casa y más encima me lo llevo en el auto. O sea, ¿a eso vamos a llegar? Yo creo que preguntarnos, ¿cuánto cuesta un arma? Las armas no son baratas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí lo que hay que plantear para poder efectivamente tener comunas más seguras es en políticas públicas. Aquí no hay solución individual para poder abordar el tema de la seguridad. Ya, pero más allá de la solución, estoy de acuerdo, que tú dices, no es la solución que la gente se arme, pero hay gente que ya tiene armas porque han optado por esa opción, valga la redundancia, porque sienten que el Estado no les garantiza esa seguridad. La pregunta es, ¿esa gente tiene que devolver sus armas? ¿Tiene que entregarlas a la autoridad? Yo comparto lo que señalaba Luis respecto a que si la estadística hoy día dice que el 80% de los delitos, de los homicidios ocurridos con armas de fuego son con armas debidamente inscritas, creo que hay que cuestionarnos qué efecto real tiene esa política. Ahora, ¿es así la cifra? No, Esto es una cifra que está publicada en un artículo de CIPER y si quieren se lo puedo leer para que se lo vamos a podamos preguntar en un ratito más, analizar que para el vamos a hablar debate. con la delegada presidencial. Pero más allá de la cifra, digamos, se sabe también que hay muchas armas que son armas, o sea, hay armas de guerra, hay armas ilegales que están ocupando hoy día los delincuentes, sobre todo las bandas de narcotraficantes. No, sin duda, y son un sí que hay que atacarlos riesgo. con fuerza. En nuestra comuna frecuentemente escuchamos ya sea balaceras o tiroteos, escuchamos también fuegos artificiales. O sea, aquí sin duda hay un trabajo importante que se debe hacer. Pero yo creo que hoy día también hay que poner el punto sobre las IES. ¿Y cómo acabamos con esto?
Y aquí tiene que haber una política de Estado que permita, mediante la justicia territorial, terminar con esta trampa de la pobreza, porque no es coincidencia, y yo creo que son cifras absolutamente decidoras, que aquellas comunas que tienen las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes sean las comunas que menos recursos tienen para poder invertir en su población. Entonces, ¿por qué hoy día eso no es tema? ¿Qué es el tema de fondo? Bueno, vamos a ese tema de fondo. Yo quiero invitarlos a... hemos hablado todo, ¿cierto?, de las bandas de narcotraficantes, de cómo se ha ido metiendo o instalando la narcocultura también en las distintas comunas, ¿cierto? Quiero invitarlos a ver unas imágenes que probablemente Javiera las debe conocer, para ellas tienen que ser familiares porque ocurren en la comuna de Los Espejos, en la José María Caro, en la Plaza Salvador Allende. ¿Estamos viendo las imágenes? Ahí está. Ahí están las imágenes. Esto es un video que se grabó. Dieguito es un personaje que falleció y que es el hijo de un líder de una banda importante del clan de los Marchand, con antecedentes con homicidio. Y aquí lo que se hizo fue un mausoleo. Esto es un video que se grabó en el mausoleo, pero ahí están las imágenes. Y tenemos también las imágenes del mausoleo que se construyó en la Plaza Salvador Allende, ¿cierto? Ahí en Lo Espejo se construye este mausoleo y lo que uno dice es cómo llegamos a tener un mausoleo, primero que además no sé con el permiso de quién lo pueden instalar, pero se construye donde se rinde tributo a un hijo de un importante, digamos, líder también de bandas narco, que entiendo que además está detenido, y rindiéndole un poco tributo a la cultura narco, utilizando niños, la valida, se graban videos ahí que están en YouTube y todos además con armas. ¿En qué minuto llegamos a eso, Javiera? Mira, yo creo que primero este mausoleo lleva años en la comuna, no es algo nuevo. ¿Cuánto tiempo? Mira, si me haces decir un año así No, como pero rápido, más o menos. yo me atrevería a decir 2018, Ya. por ahí. Y se construyó y nunca nadie dijo nada porque además los vecinos parecen apoyarlo. Yo creo que hay de todo. Ahora, yo creo que es importante también señalar como lo profundo de este tema, Sí, pues. porque este sector es un sector donde también existen muchísimas organizaciones sociales. Es un sector súper activo, o sea, está la iglesia Pedro Pescador, hay un comedor popular, a unos metros hay una cancha deportiva, hay escuelas cuyas comunidades, centros de padres son también muy activos en el desarrollo cotidiano de la comuna. Y claro, finalmente se construye un mausoleo de estas características que ha estado por años ahí. Pero más allá y en ese plano sí. yo creo que también es importante conversar sobre el cómo abordar este tipo de situaciones, porque ejemplo de ello, porque a veces, claro, uno le dice, no, alcaldesa, haga algo por esto, y yo lo planteo como súper directamente. Aquí, creo yo, el tema no tiene que ver con si hay uso o no uso de un bien nacional de uso público, tiene que ver con un tema de seguridad, y en ello tienen que haber instituciones tanto relacionadas a la justicia o del Ministerio del Interior que se puedan hacer cargo, porque en realidad las atribuciones municipales, que serían o verlo vía la dirección de obra o los juzgados de policía local o simplemente con los funcionarios municipales, evidentemente supera la situación lo que ellos puedan hacer. Pero más allá del mausoleo mismo, que digamos lo quisimos mostrar un poco para mostrar el problema más profundo, ¿cierto? Es si se puede no estar el mausoleo o se puede sacar de ahí. Pero lo que uno ve detrás de eso es la legitimación y en el fondo el ensalzar la cultura, la narcocultura. Ahora, y ahí es donde mi pregunta es, ¿en qué minuto llegamos a eso y cómo lo ven ustedes, que son los que ven esto en el día a día? ¿Es así? Es porque uno le da la impresión que además ahí están tomando a los jóvenes, a jóvenes que ven en este camino, un camino más rápido también para el ascenso social. Entonces uno dice, ¿cómo le sacamos los niños, esos jóvenes, a los narcos, por ejemplo, Luis? Me imagino que esto pasa igual en Pedro Aguirre Cerda. Sí, no con esta intensidad, porque, claro, generalmente lo hacen en sus casas, en sus pasajes, ¿no es cierto? No a través de un mausoleo. Nosotros también nos hemos encargado también de tener control del bien nacional de uso público, justamente para que
no ocurran estas situaciones. Pero esto no solamente ocurre en las poblaciones, y vemos que estamos permeados también por la música a través del trap, ¿no es cierto?, donde justamente muestran todas estas imágenes de éxito, donde andan en autos lujosos, donde no tienen pero no tiene ninguna vergüenza para mostrar el tema de las drogas. Entonces, hemos visto que esto ha ido avanzando en Chile y nosotros lo miramos con preocupación y consideramos que es necesario poder actuar lo antes posible para justamente evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes caigan en este problema del consumo de sustancia ilícita, el consumo de alcohol, ¿no es cierto? Porque sabemos que esto está íntimamente relacionado. También estos videos, estos artistas, ¿no es cierto?, como se le quiera llamar, también siempre muestran alto poder de fuego y eso son cosas que van penetrando en la cultura. A ver, yo creo que aquí primero el desde es no estigmatizar la pobreza. Y esto se lo digo a toda la gente en la casa, no sé dónde está la cámara, pero quiero ser súper claro. Pobreza no es sinónimo ni de narco ni de delincuencia. Al revés, creo que la fortaleza del narco es que penetra en todos los sectores socioeconómicos y se sabe tapar y sabe corromper y generar miedo. Entonces, aquí lo que necesitamos es que, por ejemplo, un proyecto de ley que duerme en el Congreso, que es el proyecto de ley contra el crimen organizado, recordemos que en Colombia uno de los mecanismos que se utilizó para perseguir con fuerza a las bandas de narcotraficantes fue lo que se denominó la extinción de dominio. Es decir, el patrimonio de la banda criminal y del delincuente, una vez que era apresado, no podía estar ese financiamiento, ese recurso en poder del clan o de la familia. En Chile eso todavía no se cambia. Por lo tanto, tú puedes apresar a quien es la cabeza del clan, pero el clan sigue con todos los recursos. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental. Y todavía duerme ese proyecto, no tiene ni siquiera colocada urgencia. Entonces, si de verdad en nuestro país vamos a enfrentar el tema del narcotráfico, partamos poniéndole urgencia a ese proyecto de ley. Javiera, ya tenemos a la delegada presidencial en la línea, así que... pero sin duda, la mayoría de las personas que viven en las comunas populares es gente de esfuerzo y de trabajo. Por supuesto. Ahora, esta trampa de la pobreza no tiene que ver con que la gente sea pobre, tiene que ver con la pobreza que genera la falta de inversión. Yo te pongo un ejemplo simple. Hoy día, ¿qué hace una persona que tiene consumo problemático de alcohol y de droga? Si tú te quieres poner un pellet, mecanismo altamente popular para poder combatir las adicciones, tú no tienes cómo conseguir eso en el sistema público. Entonces, nosotros planteamos que en el plan integral de intervención que tengamos en la comuna de Los Espejos tenga inversión pública, ejemplo en tener centro de rehabilitación. Hoy día no hay forma de combatir el narcotráfico. Si bien hay que invertir en prevención, también hay que pensar en cómo le damos la posibilidad a esa gente de salir. Eso yo quería agregar. Sí, Luis, que estamos en contacto con la delegada, así que... Yo creo que acá no hay ninguna medida que nos vaya a solucionar el problema. Son un conjunto de medidas. Y por eso que el Estado tiene que hacer su rol, ¿no es cierto?, a través de las policías, de la Fiscalía también. Nosotros estuvimos en una reunión con Fiscalía donde veíamos que la estadística, la información que ellos manejan, no se ve reflejada en lo que está ocurriendo en los territorios. Entonces nosotros también como municipio ahí estamos avanzando en poder justamente tener un equipo de abogados que permita justamente tender este puente que está muy debilitado, si no decir que está más o menos cortado. Bueno, todos han hablado, ¿cierto?, del Estado. Vamos a estar en contacto ahora con la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Delegada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Voy a partir con algo que se dijo acá, lo dijo concretamente el alcalde de Puente Alto, que dijo, si no reaccionamos... ¿No escucha? No escucho nada. Delegada, ya, vamos a mejorar la conexión con la delegada presidencial Constanza Martínez. Ya volvemos en cualquier segundo con ella. Bueno, y volvamos al tema cuando decimos, ¿y el Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué le exigirían ustedes hoy día a la autoridad, cada uno de ustedes, Germán? Ya, bueno, primero lo que venía diciendo recién, que hay proyectos de ley, hay un tema del Congreso. Pero eso es un tema del Congreso. Sí, pero también hay un tema... Que se le ha sacado en cara a algunos digamos, algunos actuales ministros que en su momento habrían votado en contra. Efectivamente. De ese proyecto o de otros como el control de armas. Así es, pero creo que se están dando cuenta de lo importante que es actuar con fuerza y decisión frente a estas cosas. Pero creo que hay un tema también con los recursos, que bien lo planteaba un poco, lo tocó tangencialmente Javiera.
y todos los alcaldes coincidimos transversalmente de que existe un serio problema con la distribución y con la inequidad que hay en cuanto a los recursos que tenemos los municipios para tener sistemas sustitutos o, por ejemplo, de apoyo a carabineros. Todo lo que son los radiopatrullas municipales, los seguritos que le dice la gente, etcétera, hay un tema con los recursos, pero también hay un tema fundamental con las atribuciones. Tú sabes que... ¿Qué pasó? Uno de los serios problemas que tenemos los municipios es que nuestros trabajadores del tema de la seguridad, primero, tienen que esperar cada 8 años un cambio de la planta municipal a ver si van a poder ser contratados. Por tanto, imagínate tú la rigidez. Cada 8 años recién los municipios pueden hacer modificaciones a sus plantas municipales. A honorarios no puedes contratar esa función porque es una función permanente. Y la Contraloría entonces te obliga y te dice, no lo puede hacer alcalde. Entonces, tienes personas o subcontratadas de manera externa o si no, tienes personas sin la protección, sin los seguros y además de todo tienen que tener alguna forma de poder responder al ataque de delincuentes que hoy día están armados. Y que por lo tanto ellos no pueden estarlo. Aprovecho de preguntarle al alcalde de Puente Alto. A Puente Alto le faltan carabineros, tiene 174 para 568.106. Eso es la última... No, no es así. A ver, ¿cuánto es? No es así porque si no sería todavía más atroz la situación. Pero lo que sí te puedo decir es de que nosotros tenemos más de 1.000 personas por cada carabinero en la comuna. Sí, eso tengo, uno por cada 1.000 personas. Entonces, esa situación es de una terrible desigualdad, porque en la región metropolitana el promedio son 500 personas por carabinero, es decir, a Puente Alto tú le puedes duplicar los carabineros y ahí recién igualas la condición del resto de la región metropolitana. Y en la redistribución que hicieron hace poco, ¿cierto? Les tocaron 19 carabineros en 3 turnos para 3 comisarías, o sea, uno más al día. Mira, es muy poco, sin embargo quiero hacer el punto, porque creo que uno no tiene que estar buscando destruir lo que está haciendo el gobierno que recién se instala. Por el contrario, al revés, creo que todos, sin importar el color político, tenemos que sumarnos al llamado que hizo el presidente Boric. Él hizo un llamado importante. Todas las autoridades deberíamos plegarnos al acuerdo nacional. Al acuerdo nacional y a que cada institución, también el Poder Judicial, el Ministerio Público, los municipios, etcétera, las policías, viéramos dónde nos aprieta el zapato y que trabajemos juntos para enfrentar la delincuencia con fuerza. Eso es lo que necesita la gente y eso estoy seguro que la gente que nos está mirando en la casa me entiende. Estamos ya con la delegada presidencial, Javier Alcaldesa, ya volvemos con este tema. Yo solo quería comentarle qué les pediría, pero lo voy a hacer. Pero vamos a ir. Ya estamos con la delegada presidencial, Constanza Martínez. Delegada, ¿nos escucha ahora? Ahora sí, fuerte y claro. Perfecto, ahora sí. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Estado Nacional. Y le planteo la pregunta que está dando vueltas aquí, dijo el alcalde de Puente Alto, que si no hacemos algo, vamos a perder la batalla. ¿Perdimos o estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, contra el crimen organizado en la región metropolitana? Yo trataría de ser un poco más alegre y decir de que efectivamente estamos tratando de combatir la delincuencia. Escucho con mucho retorno. Ya, sí, tal vez si se lo... Perdón, pero... Ya, a ver si vamos a poder bajarle ahí el... Está difícil como la lucha contra la delincuencia. Exactamente. Bueno, pero usted decía que teníamos o por lo menos usted dice que hay que ser más optimista, ¿cierto? Que se está haciendo, que se está dando la batalla. Yo creo que acá hay una oportunidad de efectivamente... Sí, yo creo que acá hay una oportunidad de que efectivamente podamos construir un nuevo acuerdo para poder combatir principalmente el crimen organizado. Se ha mostrado durante estas semanas la importancia que tiene para la ciudadanía el poder recuperar los espacios públicos. Nosotros como gobierno tenemos como prioridad poner esto sobre la mesa. Estamos tratando de que el Estado vuelva a aquellos lugares donde había abandonado sistemáticamente durante todo este tiempo y eso no tiene una discusión muy abstracta, sino que tiene una discusión súper concreta en estar en los territorios, en poder ir a escuchar cada una de las problemáticas que se viven. A mí me ha tocado estar con los 3 alcaldes que están en el panel y efectivamente sabemos la urgencia que tienen las personas de que el Estado esté más presente, llegue a tiempo y que efectivamente cumpla con la promesa de que haya un todo que responda a la problemática grave de violencia que hoy día vivimos en nuestra capital. Delegada, el jueves y el viernes en la noche se realizó una estrategia de copamiento en el barrio Meix, que ha sido uno de los problemas, ¿cierto? Uno de los lugares donde ha habido problemas de seguridad últimamente. ¿Qué garantías tiene usted o nos puede dar o le puede dar a los habitantes de esa zona y a esas comunas de que no van a volver los toldos azules, digo, los que no están autorizados?
Lo que hemos iniciado es un plan que tiene distintas fases. La primera fue, más que de copamiento, de poder recuperar estos espacios con mayor orden y limpieza. Básicamente se hizo un orden de algunos sectores claves del barrio Meix durante las noches del jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a seguir con distintas fases que también van a tener que ver con una mayor presencia policial, pero también queremos que esto no sea solamente presencia policial, sino que también seamos capaces de que Servicio de Impuestos Internos, Aduana, persiga a estas grandes bandas que se han tomado este territorio. También queremos que el Estado vuelva. Hemos tenido un trabajo sumamente coordinado con las alcaldías de Santiago Centro, Estación Central, y también con el trabajo coordinado con Carabineros desde la delegación, y por lo tanto queremos seguir en ese camino. Sabemos que no va a ser fácil, esto no es una carrera, sino que es una maratón, y por lo tanto, como gobierno, lo que sí le puedo asegurar a la ciudadanía es que no vamos a claudicar. Vamos a estar trabajando durante todas estas semanas para poder ir recuperando estos terrenos que han sido tomados por estas verdaderas mafias y crimen organizado, y nuestra idea es llegar al fondo del asunto, no al último eslabón de la cadena que está ahí vendiendo, sino que muchas veces a quienes tienen alto poder de fuego, alto poder de organización y alto poder de dinero, que se están aprovechando de esa precarización laboral, y por lo tanto estamos apuntando a que hay una investigación más a largo plazo que permita desbaratar estas bandas y poder resolver el problema de raíz. Delegada, precisamente le quería preguntar, cuando ocurrió, digamos, el episodio de balacera en Meix, usted estuvo en 24 Horas Central, ¿cierto? Estuvo ahí en vivo, y yo le pregunté por qué no se intervenía en Meix cuando eran unas cuantas cuadras y todo el mundo sabía dónde se estaba operando, etcétera. Y usted me dijo que el problema de eso era que no era la forma de llegar a los peces gordos, sino que a estar, digamos, a atrapar o digamos, a detener a gente que era el último eslabón. Pero básicamente ahí había gente, sobre todo en el tiroteo que vimos, había varios pistoleros que tenían prontuario, etcétera. ¿Cambió de opinión? No, por eso mismo digo que son distintas fases. No podía decir antes de hacer la intervención de que íbamos a hacer una intervención, porque era una forma de efectivamente alertar a esas personas de que íbamos a ir ese día. Por lo tanto, me aguardé la noticia. Pero sí, lo que queríamos transmitir es que esto no es una fase solamente para ir a sacarnos la selfie como autoridades, sino que queremos que sea un trabajo sistemático. Por lo tanto, lo que hemos ido estableciendo son estas distintas fases que yo le he ido mencionando. Tiene que ver con una sensación también a la ciudadanía de que no va a haber impunidad, y por lo tanto vamos a recuperar esos espacios, y eso requiere limpieza, requiere que podamos no tener los toldos para poder hacer una mejor investigación en el terreno, pero también, como decía, es necesario que Servicio de Impuestos Internos, Aduana, la PDI, la Fiscalía, todos los actores del Estado nos volquemos de cabeza para poder desbaratar a estas bandas y efectivamente encontrar a los responsables que están detrás de todo este crimen organizado. Delegada, ¿y van a hacer lo mismo o algún tipo de intervención en el metro? Se lo pregunto porque esta semana tuvimos en Las Rejas, ¿cierto?, a raíz de un desperfecto eléctrico, una estampida donde parte, al menos lo que dijo el metro, que uno de los problemas para evacuar a la gente era la cantidad de vendedores ambulantes que estaban ahí en los andenes, y después en Ñuñoa hubo una pelea entre ambulantes, los guardias, que terminó con 2 guardias heridos, con 2 fierrazos. ¿Se va a hacer algo también en el metro? ¿Ese tipo de intervención? Lo que queremos efectivamente es que haya un plan regional de seguridad. En ese plan regional vamos a tratar de convocar a todos los actores que hoy día son relevantes para poder dar esta discusión, pero además queremos tener una coordinación con todos estos actores como el metro, que son claves para poder resolver este problema. Lo del comercio ambulante ha mostrado que no solamente tiene efectos en el orden y la seguridad, sino que también precisamente en la vida de las personas, en la integridad física de las personas. Y por lo tanto, el subsecretario Monsalve ya anunció que vamos a estar en coordinaciones con Metro para poder establecer protocolos adecuados, pero también necesitamos un plan regional de seguridad. Los alcaldes y alcaldesas que estaban ahí en el panel lo decían muy claramente. Acá no basta solamente con intervenir un solo sector, hay un montón de problemas asociados, y en eso requerimos a todas las fuerzas políticas, pero también a la ciudadanía organizada. Necesitamos a la gobernación regional, necesitamos a los gobiernos locales, y por lo tanto desde la delegación presidencial vamos a estar desarrollando ese trabajo. Creemos que el trabajo que a nosotros nos toca, si bien tiene un aspecto que es operativo, también tiene un carácter de Estado que necesitamos recuperar en términos de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Delegada presidencial de la región metropolitana,
Metropolitana. Constanza Martínez, gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vamos a estar viendo. Claro, se van a estar encontrando obviamente con la delegada. Ya, volvemos, planteamos el tema del comercio ambulante y aquí los tres... Sí, queremos hablar los tres. Tenemos muy poco tiempo, pero habíamos dejado a Javiera pendiente. Yo quería responder qué es lo que yo creo que hoy día en comunas como Los Espejos hace falta. Yo creo que en ello comentarte, de las 12 comunas que componen la Fiscalía Metropolitana Sur para inversión en seguridad, los recursos por cabeza son 2.200 pesos. Los Espejos tiene 139. Y eso es una cifra que muestra la tremenda diferencia que hay. Y en eso también hay responsabilidades de las cuales ir haciéndose cargo, donde todos los gobiernos anteriores han tenido su responsabilidad, porque si hoy día estamos como estamos, no es por un periodo acotado de tiempo. Y en ello creo que este plan integral de inversión pública debe considerar criterios multidimensionales. Necesitamos un centro de rehabilitación para nuestra comuna, necesitamos también poder tener recursos para tener una dirección de seguridad. O sea, mientras hoy día hay comunas del sector oriente que tienen edificios enteros para seguridad pública, nosotros ni siquiera tenemos una dirección municipal que pueda hacerse cargo de las políticas de seguridad. Y carabineros también le faltan. Por supuesto. De forma permanente, sí. Y en ello nos parece importante también el que la inversión pública contenga cambio de luminaria. Nosotros todavía tenemos luminarias amarillas, que son muy viejas y que evidentemente no iluminan. Y en eso comentarte también que en este plan de recuperación de los espacios públicos tienen que ir de la mano con la comunidad. Nosotros, las escuelas, estamos presentando 10 al 31 de mayo para los fondos de emergencia, porque efectivamente la deuda también incorpora que la infraestructura de nuestros establecimientos educacionales está profundamente deteriorada. Evidentemente, en 10 meses no nos vamos a hacer cargo de años, décadas de no inversión, pero también es una de las urgencias que hay que poner sobre la mesa si queremos, en el fondo, romper con esta trampa de la pobreza que creemos que necesita de la justicia territorial para romperse. Y como última cosa, yo creo que el Estado de Chile tiene una deuda profundamente importante con nosotros, que es que Los Espejos al 2030 es la única comuna del Gran Santiago que no tiene estación de metro. Y eso nos parece que es tremendo. Hacemos también un llamado al gobierno, le agradecemos el escucharnos. La verdad es que el gobierno anterior no nos escuchó básicamente nada. O sea, yo le mandé una cantidad de cartas al ministro de Educación y jamás nos recibió. Y estamos súper esperanzados en que podamos tener la inversión pública que Los Espejos de una vez por todas necesita, porque somos gente trabajadora y somos gente que el Estado ha dejado de lado. 30 segundos, Germán Codina, y después vamos a... Primero me hubiera gustado poder conversar un poco con la delegada. Aquí hay algo muy importante. Una vez que tú aprietas el comercio ilegal en una comuna, se desplaza a otra. Por tanto, tiene que haber una acción que sea mancomunada en todos los municipios. Nosotros tuvimos una reunión hace más o menos un mes y medio atrás en el gobierno regional, con un plan que se elaboró desde el gobierno regional con participación de los distintos municipios de la región. Ese plan todavía está durmiendo en el escritorio. Nosotros necesitamos que se aplique, que obviamente haya atribuciones y recursos hacia los municipios. Y a diferencia de la delegada, que ella dijo que había que estar alegres, yo estoy preocupado porque sé que la gente hoy día está en la casa con miedo y la gente tiene miedo a salir en la noche a la calle. Y por tanto no voy a descansar hasta que se distribuyan equitativamente los recursos policiales y además hasta que los municipios tengamos más atribuciones para ayudar a nuestras vecinas y vecinos en el tema de afrontar la delincuencia con fuerza. Luis. Sí, a mí lo que me gustaría decirle al gobierno es que justamente necesitamos avanzar de manera mucho más rápida. Acá nosotros tenemos las policías, ¿no es cierto? Tenemos la fiscalía y se requiere en Pedro Aguirre Cerda de la intervención urgente para justamente devolverle el derecho a vivir en paz a nuestra gente. Tenemos poblaciones que son rojas, que están tomadas por el crimen organizado, donde ocurren balaceras con mucha frecuencia, lanzamiento de fuegos artificiales, y ahí nosotros esperamos que se haga el foco en una primera instancia. Y más carabineros también. Más carabineros, ¿no es cierto? Pero también equipos de inteligencia para que se pueda intervenir rápido, que se hagan investigaciones para poder ubicar quiénes son los delincuentes. También poder hacer esta coordinación con la Fiscalía también, porque sabemos que todavía necesitamos poder trabajar de manera mucho más organizada y mancomunada. Y yo creo que ahí vamos a tener mayor éxito. Pero también pasa por
poder tener más recursos, poder equiparar la cancha, justamente para poder tener mejores establecimientos escolares, con más recursos, no solamente para la infraestructura, que sabemos que tenemos un rezago importante, sino que para la contratación de personas para justamente poder trabajar de manera enérgica sobre los factores protectores. Yo en mis visitas al jardín infantil, a la escuela, ¿no es cierto?, me han dicho que se convive con familias de niños y niñas que sus familiares están metidos en la delincuencia. Entonces, por eso que necesitamos avanzar de manera rápida para justamente poder devolverle la paz a nuestra gente, pero tener este plan a largo plazo que va a significar poder evitar el consumo de drogas, ¿no es cierto?, poder tener estos factores protectores para evitar que se caiga en delincuencia, poder tener infraestructura. Nosotros tenemos muchas canchas que están en el abandono, estamos trabajando para poder recuperar ahora en una primera instancia 19 multicanchas, queremos avanzar también, tenemos 6 canchas de fútbol que están abandonadas y los jóvenes quieren jugar a la pelota, pero necesitamos agarrarlo desde pequeño. No llegar al tercer tiempo, que todos sabemos que ahí la cosa se nos acabó desbanda. el tiempo y sé que es un tema que da para mucha conversación. Tenemos que dejar, ¿cierto?, para otra vez una segunda parte. Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Germán Codina de Puente Alto, Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Vamos a seguir hablando de seguridad, pero ahora de la macrozona sur. A continuación con el panel político a cargo de Matías del Río. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas. El Partido Comunista no permitió que hubiera un estado intermedio con su propia fuerza y a su propio gobierno. En los momentos difíciles se comprueban las lealtades y los compromisos partidarios. No estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, desarrollar un plan integral del buen vivir en la macrozona sur, el Gualmapu, la Araucanía y los territorios que ya están involucrados. Yo tengo la más plena convicción de que esto no resuelve el problema. Y por eso nosotros lo que hicimos fue decretar un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito. Se equivoca el Estado al no presentar acciones legales en esa línea. Aquí tienen que haber investigaciones, hay personas que estos atentados se adjudican, como te decía, y además hay organizaciones detrás. Esto no se trata de declaraciones cruzadas entre Fiscalía y Gobierno. Nosotros queremos colaborar siempre y eso es nuestro espíritu, nuestro ánimo. Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. Bueno, y la seguridad de alguna manera también nos convoca, aunque es más amplio, tiene índole político esta conversación que tendremos con Jaime Belolio, que saludamos de inmediato. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. Gloria de la Fuente también, muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros hoy. Catherine Martorell nos acompaña, gracias, Catherine. Muchas gracias. Y Daniel Núñez. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Días. La decisión del gobierno de decretar este estado de excepción en la macrozona sur, pese a que se había descartado al inicio de la entrada al poder, ¿cómo se puede interpretar, Catherine? Bueno, yo creo que no tuvieron más opción. ¿Ya? Es evidente que los hechos de violencia aumentaron muchísimo. Ahora, sí me gustaría hacer una separación que nadie hace cuando hablamos de esto. ¿Ya? La legítima demanda del pueblo mapuche, que nada tiene que ver con estos grupos organizados o de crimen organizado. Dicho eso, claramente el aumento de un 161% de los hechos de violencia, todas las situaciones que vimos, 400% de aumento en los ataques incendiarios, en fin. Todo eso lleva al gobierno a tratar de buscar una alternativa. Inventan este estado constitucional de excepción intermedio, que no resultó. Me imagino que ahí Daniel podrá explicar mejor cuál fue las diferencias dentro de su partido que no permitieron que eso saliera adelante. Y terminaron decretando un estado de excepción que claramente no cumple con la realidad ni con la necesidad de allá. O sea, esto es tan ridículo como decir, mire, dado la situación del barrio Meix, yo voy a hacerme cargo de la vereda norte, pero no del problema que ocurre en la vereda sur. No,
Aquí, de hecho, la mayoría de los hechos de violencia no ocurren en las carreteras y además le estamos avisando dónde van a estar las Fuerzas Armadas. Gloria, ¿qué te parece a ti esta decisión del gobierno? Yo creo que es lo correcto. Claramente la situación se ha ido agravando. Esto es un problema además que sabemos que arrastramos hace mucho tiempo en nuestro país. Sí me parece que hay un foco correcto. Y estoy de acuerdo con lo que decía Katy. Esto no es una medida contra los pueblos originarios ni la demanda, que yo creo que además se ha ido canalizando bien a través del proceso constituyente. Yo creo que esa es una discusión que está abierta todavía. Es una medida que va en contra de aquellos que finalmente generan disturbios en el orden público y amenazan la seguridad de las personas. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, sí creo que es importante, para no quedarnos solo en esta discusión, pensar que una medida excepcional como esta es eso, una excepción. Y lo que se requiere son medidas mucho más claras para identificar primero y hacer en el fondo la separación y clasificar bien el problema y luego enfrentarlo de manera clara, ¿no? O sea, que hay varias cosas que en el fondo están en juego y yo creo que ahí la señal debiera ser correcta. Catherine, en cuanto a que tiene que ver solo con el garantizar el libre tránsito de las personas, es decir, enfocado en las carreteras. Es que por eso digo, yo creo que hay que hacer una separación respecto al dilema. Hay un problema que tiene que ver con la delincuencia, con desorden en el orden público, con amenaza a la seguridad de las personas. Y eso requiere una respuesta clara, contundente, como el gobierno lo ha hecho ahora en estos días. Me parece, sí, que el problema no se soluciona ahí, ¿no? Esto es una medida excepcional que requiere una mirada más amplia, que requiere tener claridad respecto a dónde está la demanda y el alcance de la demanda y la promesa que se puede cumplir en la lógica del diálogo, pero dialogar con quienes quieren dialogar. Uno no puede dialogar con aquellos que finalmente están en otra lógica, ¿no? Eso requiere necesariamente dos grupos y dos personas. Daniel Núñez, ¿es compatible el diálogo con esta decisión política del gobierno del presidente Boric? O sea, yo no solo creo que es compatible, sino que yo creo que es una necesidad. Y aquí, Matías, está como el punto principal, porque mira, podemos seguir discutiendo si esto es más eficiente que la acción anterior. No se trata que la policía o investigaciones se retire, por lo tanto, si a mí me preguntan, es que como están los militares en una carretera y hay un delito en una zona rural, bueno, ahí hay otros actores que van a estar presentes y obviamente el hecho de que estén los militares custodiando vías principales aliviana la carga para las policías. Pero acá el problema es que solo hemos discutido ese aspecto y yo creo que es un error y está condenado al fracaso el que nosotros creamos que este conflicto que hay con el pueblo mapuche se va a resolver solo por el uso de la fuerza, que es una necesidad, sí, porque no creemos que haya ningún chileno, mapuche o no mapuche, que fallezca, que esté herido, sea un agricultor, sea un trabajador forestal, sea un comunero mapuche. Pero el punto de fondo es que yo siento un carabinero, el que sea, porque podríamos empezar a detallar un militar también, tampoco, a ningún ciudadano chileno. Entonces, disculpa Matías, entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí nosotros podemos seguir discutiendo de orden público, pero no hay ningún acento puesto en cuál es la solución. Y nosotros tenemos ahí una opinión clara y tajante. Lo primero que hay que hacer es un plan integral. Por eso el anuncio no fue solo por el estado, en este caso, de excepción en las carreteras. Fue también reponer el Ministerio de los Pueblos Indígenas, reponer la compra de tierra, que en el gobierno pasado, Sebastián Piñera, donde Jaime y Catherine fueron autoridades, no se ejecutó en forma significativa. Quedó una gran cantidad de presupuesto sin que se ejecutara. Y a eso agregamos también, Matías, que aquí hay que hacer un diálogo muy profundo, y nadie se lo ha dicho, con las empresas forestales. Oye, si el pueblo mapuche está arrinconado por las forestales, y las forestales en esto tienen una gran responsabilidad. Ellas deberían hacer un gesto patriótico y decir, estamos dispuestos a entregar tierras que fueron arrebatadas al pueblo mapuche, que fueron, en este caso, apropiadas en forma ilegítima. Nosotros en la Cámara, y con esto termino, hicimos una comisión investigadora y pusimos datos duros que dicen que bajo la dictadura, tierra que era de carácter agrícola fue transformada en forma fraudulenta por la CONAF, dirigida por Julio Ponce Lerú, a tierra de carácter forestal, de aptitud forestal, y después vendida a un precio ínfimo. Y eso es lo que reclaman comunidades mapuches, por ejemplo, en la provincia de Arauco, que ellos quieren volver a cultivar sus tierras, pero que hoy día están en propiedad de grandes empresas que además la plantaron con pinos cuando era tierra de uso agrícola, porque hay que diferenciar entre la tierra agrícola y la tierra que está en los cerros y que es de aptitud forestal. Entonces, ese tipo de cosas no están en el debate público, Matías. Jaime Belolio, ¿cómo se puede interpretar esta decisión del gobierno de reponer un estado de excepción que había en el gobierno de ustedes cuando salieron? Bueno, yo primero me alegro que se hayan dado cuenta de la importancia que tenía ocupar las herramientas que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos. A pesar de que votaron en contra cada vez que nosotros pusimos un estado de excepción y que nos decían que era antidemocrático, hoy día con la guitarra en la mano se dan cuenta de que es una herramienta que necesitan ocupar.
Segunda cosa, porque ustedes ponían ahí la declaración del presidente cuando decía que este gobierno no persigue ideas ni declaraciones. Cuestiones que me parecen súper bien, ¿no? O sea, obviamente en una democracia no se pueden perseguir ni ideas ni declaraciones, ocurre en las dictaduras. El problema es que la libertad de conciencia tiene fundamento o se expresa a través de la libertad de expresión, que es esencial en una democracia. Pero la libertad de expresión tiene límites, no es absoluta. ¿Y cuándo se transgrede entonces la libertad de expresión como tal? Cuando, por ejemplo, tú dañas la honra o la dignidad de una persona, y eso se hace ex post, pero también cuando hay una persona como Héctor Yaitul, que es líder de la CAM, ex MIR, ex FMR, y que dice que se atribuye sabotajes, se atribuye una serie de incendios, de tomarse caminos, de acciones violentas, y que presenta fotos con los tipos con sus armas, con el puño en alto, eso ya no es libertad de expresión, eso ya no es una idea. Eso es un ataque al centro del Estado de Derecho y, por tanto, al centro de la democracia. Lo que hace Yaitul es ir en contra de la democracia. Y solo para terminar, nosotros teníamos un proyecto de infraestructura crítica, que es el proyecto intermedio. Es decir, que te permitía custodiar por parte de los militares, por ejemplo, las carreteras, para que así las policías hicieran la labor que solo pueden hacer las policías, que es perseguir a quienes delinquen. Y Daniel, que bueno, a veces como que no hizo tanto la diferencia, pero quiero hacerla, porque cuando dice que el conflicto mapuche no se resuelve con la fuerza, pareciera que es todo lo mismo, ¿no? No, dije, no solo se refuerza... No, por eso, lo que quiero decir es que pareciera que se confunde... Cítame correctamente. Te cité exactamente. El conflicto mapuche no se resuelve entonces, solo pero déjame hablar, Daniel, porque a ti te gusta mucho hacer eso. Entonces, déjame explicar. No me cites porque mal. cuando... Jaime Belolio, por favor. Te cité exactamente lo que dijiste. Entonces, cuando eso ocurre, es que se mezcla las legítimas reivindicaciones que pueden existir sobre los títulos de merced y otro que se hace a través del diálogo que han hecho muchos gobiernos, se mezcla con el crimen organizado, el terrorismo, con la venta de drogas y con la venta de madera robada. A ellos son los que se le aplica la fuerza, a los otros se le aplica el diálogo. Entonces, no se trata de que es el pueblo mapuche el que se hace con la fuerza, no. La fuerza va contra aquellos que están en contra del Estado de Derecho, como el señor Yaitul, y por tanto, la decisión de no querellarse es una decisión que muestra una debilidad sobre la violencia, y perdona, solo termino con esto, cuestión que se ve ratificado hoy día con la entrevista del presidente del Partido Comunista, que justifica la violencia como método legítimo de acción política. Gloria de la Fuente, cuando Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM, llama a organizar la resistencia armada, ¿esas declaraciones están dentro de la libertad de expresión o se sale del margen Son de la delitos. ley? No, yo creo que sale de la lógica del cuidado del Estado de Derecho. Y para eso el Estado tiene herramientas para poder, en el fondo, concurrir a ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando existe una asociación ilícita, eventualmente. ¿Amerita una querella? Desde mi punto de vista, yo creo que eso amerita una querella, no solo porque la explicación que se dio esta semana, que es en rigor, hay varios casos que ya están pendientes en la Fiscalía hace mucho rato de investigación, entonces, ¿para qué vamos a agregar en el fondo uno más? Otras querellas contra el propio Yaitul. Exactamente. Ahora, me parece que en circunstancias como las que estamos, las señales son importantes. Me parece muy importante lo que ha dicho el gobierno. Hay que dialogar, pero hay que dialogar con aquellos que quieren dialogar. Con aquellos que no quieren dialogar, el Estado de Derecho tiene sus herramientas y me parece como señal muy importante utilizar. Déjeme donde Daniel un segundo. ¿Está de acuerdo en que, o más bien, cómo calificas, Daniel, estas declaraciones de organizar la resistencia armada de parte de Héctor Yaitul? ¿Está dentro del marco de la libertad de expresión o se sale de tu juicio? Bueno, la posición del gobierno al respecto está clara, nítida. Fue la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que no compartíamos, criticábamos, y la verdad es que ese tipo de declaraciones agudiza el conflicto. Pero yo, Matías, quiero hacer una precisión, ¿ya? Y yo quiero decirles que creo que una querella del gobierno contra Héctor Yaitul no es ningún avance ni soluciona nada. Te quiero comentar, mira, el 2018 el gobierno anterior presentó una querella por ley antiterrorista contra Héctor Yaitul. El año 2019 presentó una por ley Interior y Seguridad del Estado. Ambas querellas no han avanzado, porque dentro del marco legal chileno no está claramente tipificado qué tipo de condenas se le aplican o penas a alguien que hace declaraciones de ese tipo. Entonces, la pregunta es, ¿quieren que nosotros hagamos lo mismo que hicieron ustedes 2 veces, que no ha funcionado hasta el día de hoy? Yo creo que no es el mejor camino. Por lo demás, los antecedentes están en manos de la justicia. La Fiscalía ya tiene investigaciones judiciales que puede seguir dando. Lo que nosotros queremos es desde el punto de vista de una señal política, una estrategia integral. Y esa estrategia integral implica también el diálogo con el pueblo mapuche, con sus organizaciones. Por supuesto que sí. ¿Hasta con la CAM? O sea, yo te puedo decir, nosotros no podemos obligar a ninguna organización a dialogar. O sea, si hay un grupo que no quiere dialogar y nos acusa, bueno,
no lo podemos obligar, pero si el día de mañana, y yo quiero ser franco en esto, si el día de mañana cualquiera de las organizaciones que está hoy día dice estamos dispuestos a buscar una solución política, yo soy partidario de integrarla. Ahora, disculpa, pero en los conflictos en el mundo, no sé, en El Salvador, en Colombia, que acaba de salir ahora de un acuerdo de paz que costó mucho, pero resultó, se dialoga con grupos que tienen posiciones radicales y que han hecho acciones de violencia. Entonces, negarse al diálogo cuando hay voluntad política, creo que es un error. Ahora, por supuesto que hoy día no lo vemos tan fácil de hacer, pero yo no lo descartaría en un mediano plazo, por ponerle un contexto, perdón. Sí. Tenemos diferencias profundas. Uno... sí, lo sé, sí, claro. Primero quiero decir que es un delito, ya por si alguien tiene alguna duda, el artículo 4, el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado establece este delito, ley de seguridad que aplicó este gobierno, pese a que en su minuto quisieron derogar. Pero el decir no queremos hacer las cosas de la misma manera... Que no ha funcionado. Quiero decirte que la hicieron de la misma manera, salvo que, como no pudieron llevar la ley de infraestructura crítica, que ya existía, porque probablemente, no lo sé, quizás tú nos puedas contar un poco más. Sí, claro, si me preguntan les cuento qué pasó con eso. Ya, no tuve ningún problema, pero no lo pudieron llevar, terminaron decretando el estado de excepción igual. ¿Y sabes qué? Lo que hizo Héctor Yaitul fue declararle la guerra a Chile, declararle la guerra a las víctimas, declararle la guerra a las personas que viven en la Araucanía. Y eso amerita toda la fuerza y la señal política es fundamental. Es fundamental. Y si tú me dices hay que sentarse a dialogar, yo te diría que lo primero es que con terroristas no se negocia. Pero si el día de mañana, dando el ejemplo que tú dabas, bajan las armas y quieren entrar en un diálogo, bueno, esa es otra situación. Hoy día lo único que sabemos es que recibieron a balazos a la ministra de Interior y que llamaron a armarse a una resistencia armada. Eso es declararle la guerra a Chile y que no quiera ver. Creo que lo relevante es que para poder ir encontrando una solución además que ha fracasado para atrás en múltiples ocasiones y por múltiples herramientas, primero hay que separar el problema. Y por eso me parece que es importante la señal respecto a lo de Yaitul, ¿no? Que en el fondo ahora, yo partí es una diciendo... situación muy distinta, sí, una situación muy distinta a la reivindicación de tierras, en el fondo que además como muy bien decía Daniel, un tema pendiente hace mucho rato. Ellos están todos de acuerdo que son dos temas distintos. La demanda de hecho, del pueblo mapuche y los hechos. Es que fíjate que el problema, Matías, es que yo creo que se ha tratado como si todo fuera, yo creo que hay una responsabilidad ahí detrás del mundo político en particular, de tratar como si todo esto fuera el mismo dilema, el mismo conflicto. Lo único que hemos visto es que esto se ha ido agudizando. Que le agrega los temas en Gloria. No, yo creo que... Porque se han mezclado. Yo te trato de contestar eso, pero sí, cuando yo la verdad no sé si bien interesado en particular. Probablemente había impericia para poder enfrentar el problema que se iba agudizando en el tiempo. O sea, lo que teníamos al principio, probablemente al principio de los 90, que era una reivindicación legítima que tenía que ver con tierra, con... además, como en el fondo, además que tenía que ver con reconocimiento constitucional y otro tipo de demanda, hoy en día se mezcla con situaciones que tienen que ver finalmente con amenaza al orden público y que no tienen probablemente nada que ver con la reivindicación legítima de los pueblos originarios. Creo que incluso por el bien de poder resolver de manera adecuada la demanda legítima de los pueblos originarios, es bueno hacer la separación. No, yo diría así que a los primeros que les conviene son a estos grupos violentistas, pues, obvio. Porque ellos gozan de un manto de impunidad. ¿Cuál es la razón por la cual no han podido avanzar las querellas de las veces pasadas? Porque no se presentan a la justicia. Están prófugos de la justicia. Se hacen investigaciones desformalizadas. Si no se puede entrar a Temguicuy, no pudo entrar la ministra actual. Porque la agarraron a balazo y cuando sacó la bandera mapuche la agarraron más a balazo. Porque cuando esta tesis de que nosotros vamos a gobernar ahora porque somos distintos en el fondo, no pasa eso. Porque una cosa, de nuevo, es la reivindicación histórica del problema del Estado de Chile con el pueblo mapuche, que no nace hace 500 años, sino que nace a través de la, comillas, pacificación de la Araucanía y en adelante, y los títulos de Merced, y etcétera, que es algo que hay que ponerle coto. Y otra cosa completamente distinta son estos grupos que quieren impunidad y que van haciendo una pelea entre machos alfa, ¿sí? Porque Yaitul dice esto y Keipul después dice otra cosa más, y ambos, ¿qué es lo que están diciendo? Que hay que subvertir el orden a través de las armas. Eso es la antítesis de la democracia. Y por tanto, lo que es necesario es que un Estado vea, para ellos, haga la diferencia total, porque si no hace la diferencia con ellos, mezcla. Y también a quién le conviene. ¿Le conviene una extrema derecha? Obvio. ¿Le conviene una extrema izquierda? También le conviene, porque no quieren esa solución, sino que mayor polarización. Y yo creo que para el resto, para quienes viven ahí, en la Araucanía, y para el resto de los chilenos y chilenas, y sobre todo para el pueblo mapuche, lo que se necesita es que una cosa sea el diálogo que se ha instalado varias veces a través de varias fórmulas, y ojalá que siga, el exministro Moreno lo había
iniciado bien hasta el asesinato de Catrillanca. Entonces, necesitamos retomar eso y para eso se necesita confianza, obvio. Y perdón, solo para terminar, estoy de acuerdo con Daniel en que uno eventualmente puede sentarse a conversar con estos grupos siempre y cuando depongan las armas. Bueno, de lo contrario, siguen siendo grupos antidemocráticos. Daniel, sobre la confusión o no, tu juicio de los dos temas, de las demandas del pueblo mapuche y de los hechos de sangre o delitos o ataques, ¿tú crees que hay una confusión? O sea, lo que pasa es que esto es una realidad compleja y en el territorio hay tanto mapuches como no mapuches, como chilenos, que coexisten en los mismos lugares donde están las comunidades y movimientos y demandas legítimas y que son también bandas criminales. Hay grupos de narcotraficantes que están reconocidos y que por supuesto que no tienen nada que ver con la demanda legítima del pueblo mapuche. Y también tenemos grupos donde hay mucha presencia de chilenos no mapuches que se dedican al robo de madera y cuando sacan esos camiones de robo de madera llegan a los puertos y ahí no son las comunidades mapuches quienes los montan en los barcos y hacen el proceso de exportación. Por lo tanto, obviamente que eso coexiste, pero yo lo que creo es que es un error el querer pensar que a través de la acción militar vamos a tener a todos esos grupos, por así decirlo, contenidos, porque en ese contexto, cuando entran los militares, por ejemplo, a las comunidades mapuches, ellos nos van a distinguir quién es y quién no es. Ahora, y ahí es donde nosotros justamente hemos dicho, se requiere, yo quiero explicar esto, se requiere una acción distinta. Mira, yo quiero poner un ejemplo. ¿Por qué nosotros hemos sido muy críticos y tenemos mucha distancia de que los militares, por ejemplo, entren a las comunidades? Porque yo te quiero hablar de la experiencia que yo tengo en la región de Coquimbo. Nosotros tuvimos militares en la calle en la región de Coquimbo, en el estallido social. Y el resultado fue que en una protesta que había frente al mall, los militares dispararon. De esos disparos quedaron un joven muerto, Romario, 2 jóvenes heridos a bala, uno de ellos hasta el día de hoy, un trabajador, Rolando, con serias lesiones. Entonces, podemos discutir, pero yo lo que digo es, por ejemplo, cuando la Armada actúa, porque también tenemos casos en que las Fuerzas Armadas están a cargo de situaciones de orden público. Hay excepcionales, pero las hay. Por ejemplo, la Armada custodia los puertos. Y en los puertos saben que se van a enfrentar en ciertas circunstancias, situaciones de conflicto social, como es la protesta de trabajadores portuarios. Pero ¿saben lo que tiene la Armada cuando reconoce ese rol? Tiene una policía de la Armada que opera en esos lados. Es decir, la Armada no sale con sus fusiles de guerra a enfrentar a los trabajadores portuarios en un conflicto, sale con un material disuasivo y frente a eso actúa. Entonces, si a mí me dicen que nosotros vamos a generar la infraestructura crítica, que nosotros no compartimos ese proyecto y por eso lo rechazamos, bueno, eso quiere decir que tú estás validando entonces... ¿Y también hubiesen rechazado el del gobierno? Estoy hablando yo, te lo cuento al tiro. Es una pregunta. Está bien, pero puedo terminar de Pensé explicar. que era un diálogo también, no era un monólogo, pero dale. Muy bien, como dijo Jaime, es una táctica, entonces vamos a terminar. Entonces, lo que nosotros creemos es que no es correcto pensar en que las Fuerzas Armadas de manera permanente van a jugar roles de policía. Pero ese es el punto. Y quiero decir lo que dice... Ese es el punto, Daniel. Ese es el punto. Exactamente ese es el punto. Sí, y yo creo que no es sano para una democracia tener a los militares haciendo el rol de la policía. Por eso creo. Gloria, eso yo creo que no es sano. Por supuesto, pero en situaciones, tú mismo reconociste hace un rato, en situaciones excepcionales como la que hemos vivido, que el gobierno ha reconocido, yo creo que es saludable que en una primera... Excepcionales sí, permanentes no. El punto es el siguiente, no nos podemos quedar... El punto es que no podemos quedarnos solamente en esa discusión. Y en eso sí estoy de acuerdo. Y ahí yo creo que debiera haber disponibilidad, no solamente, así como el gobierno ha estado disponible a evaluar la situación, del mundo de la derecha también en general, para que haya una reposición del diálogo y reconocer exactamente que aquí tenemos un problema que no tiene una solución fácil probablemente, y que por lo tanto hay que sentarse a conversar. Hay que persuadir probablemente al mundo de la forestal a que se siente efectivamente a conversar. Aquí hay un dilema que es grave y que finalmente ha ido acrecentándose y que no tiene una respuesta clara. Entonces, no podemos seguir esperando, evidentemente en nuestro país, que solamente la situación o la medida sea excepcional permanentemente. Sería un absurdo. Sí. Y para eso hay que estar disponible. Pero mira, a mí me encantaría, Matías, tomando lo que dice Gloria, tomando lo que dice Gloria, a mí me encantaría que en este panel hubiese estado un representante de las grandes empresas forestales, de Forestal Arauco, de CMPC, estuviera aquí y que nos dijera qué están dispuestos a hacer ellos para resolver el conflicto que hay con el pueblo mapuche. Yo no les exijo nada a priori. Yo he escuchado varios de ellos que tienen algunas ideas. He escuchado varios que tienen alguna idea, así como también quienes tienen sus propias siembras, que tienen que hacer un plan cosecha todos los años, porque si no, lo que les dicen es que los amenazan en su vida, que si no les pasan ciertos camiones, entonces no pueden salir. Eso es crimen organizado, y eso no tiene nada que ver con la reivindicación de los pueblos mapuches. Entonces, pero yo creo que eso ya lo tenemos claro. Eso ya por supuesto. Está claro. Entonces, pero una cosa, lo que se hizo el año pasado, cuando se votaron los estados de emergencia, los militares no hacían labores policiales. No hacen labores policiales, y eso lo decía exactamente el decreto. Las labores policiales las hacen las policías.
Eso es lo que se decía. Y en la ley de infraestructura es exactamente lo mismo. Las labores policiales las hacen los policías. Ahí discrepamos del rol, porque si yo pongo la déjame policía... terminar una cosa, Daniel. Déjame terminar de explicar una cosa. Entonces, obviamente que cuando sí hay una patrulla militar que es atacada, como dijo la ministra de Interior hace un par de días atrás, dijo, por supuesto que se tiene que defender, o sea, obvio. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, en el terremoto, cuando ocurrió el terremoto también hubo un estado de emergencia por catástrofe? Y entonces cuando hay una patrulla militar que está custodiando infraestructura crítica, ¿qué pasa si viene un saqueo a un supermercado? La patrulla tiene que decir, nosotros no podemos hacer eso porque no tiene que ver con el terremoto. No, pues, obvio que sí, porque hay un delito que es flagrante. Yo te quiero Vamos a hablar más de política a la vuelta. Esto no es política ficción. En La Serena había un grupo de militares, había una marcha. Pero si podemos hablar de y todas las estaban tirando piedras. Entonces los militares se sintieron amenazados por las piedras, dispararon al aire. Yo me quedo con lo que dijo Gloria. Y después lo que hicieron es que dispararon al cuerpo a esas personas. Y el lo que tenemos que hacer, porque no estaban preparados para eso. Volvemos con temas políticos. Es que había un ejemplo que era bueno que puso él sobre los armadas. Volvemos. A la vuelta. Pero creemos una policía militar. Oye, ya, la Armada tiene una porque hay. Cuéntame aunque sean comerciales. Porque hay. Nacional. De vuelta al Estado Nacional. Se supo esta semana que se integró como jefa de gabinete al Ministerio del Interior Ana Lía Uriarte. Fue jefa de gabinete de la presidenta Bachelet, fue ministra de la presidenta Bachelet, representa mucho ese mundo. ¿Fortalece al ministerio que conduce Esquiasiches o demuestra que hay debilidad? ¿Cómo habría que leerlo políticamente esa acción? A ver, lo primero que yo diría es que Ana Lía Uriarte es una mujer bien excepcional en política. Yo creo que ella ha hecho una carrera bien importante, bien brillante. Me parece que va a ser un aporte sin lugar a dudas en el Ministerio del Interior. Y yo creo que es de público conocimiento básicamente que había que generar, la propia ministra lo había dicho, reforzar el equipo en el fondo para poder hacer mejor la tarea. Y me parece que es una muy buena señal que sea Ana Lía Uriarte. Yo creo, además porque, y quiero decirlo con toda propiedad, además me parece que el Partido Socialista ha hecho una muy buena contribución desde el punto de vista del gobierno, no siendo parte de la coalición, y también desde el punto de vista de lo que ha sido el trabajo del colectivo socialista en la Convención Constitucional y también en el Congreso, por cierto. Entonces, me parece que esto es parte importante de la contribución que el Partido Socialista ha hecho, en particular Ana Lía Uriarte, que es muy cercana a la presidenta Bachelet. Me parece que está bien, digamos, en la medida que además esto va a ayudar a hacer lo que la ministra había dicho, que es apuntalar el trabajo que se tiene. ¿Cómo lo lees, Catherine, este ingreso? Bueno, yo creo que... La verdad es que me da la impresión que el subsecretario de Interior es el que se ha llevado la mayor cantidad de trabajo. Me parece, por ejemplo, lo que se hizo en el barrio Meix, era algo que se hacía ya en la Subsecretaría de Prevención del Delito con los mismos actores, y ahora se va a la Subsecretaría de Interior. Entonces, finalmente, me parece que es muy importante que llegue refuerzo en el equipo, sobre todo si miramos la cifra de aumento de delitos en los últimos 28 días, en que tenemos... Muy malas cifras, por robos con violencia aumentaron un 100,5%, 200,3% los robos violentos de vehículos en los últimos 28 días. O sea, creo que es realmente importante y como bien también lo había dicho la propia ministra del Interior, reforzar el equipo y también el foco en delincuencia me parece que es clave. Daniel Núñez, ¿cómo lo ve usted la entrada de Ana Lía Uriarte? Mucho peso de los socialistas. Mira, yo no le daría tanta importancia a priori. Yo creo que es válido que se refuerce, que haya más gente. Yo creo que el hecho político es lo que significa, como se llama, del bacheletismo. Y yo lo que les comentaba antes era que, bueno, para nosotros como Partido Comunista, que el bacheletismo esté dentro del gobierno nos parece algo muy positivo. Nosotros fuimos muy leales con el gobierno de Michelle Bachelet. Y parte si ese de la misma coalición, cumplido, la nueva mayoría. Parte de la misma coalición, sí, la nueva mayoría. Y si ese gobierno hubiese cumplido con sus transformaciones, probablemente hubiésemos tenido menos conflictos sociales. Y algunos dicen, yo soy convencido, incluso tal vez no hubiese habido estallido social. No se pudo, no tuvo la fuerza, hubieron problemas dentro de la coalición, entonces... Si la presidenta Bachelet hubiese hecho, o en el gobierno de ella se hubiese hecho cambios profundos, no, más pero el cambio constitucional, pues Matías, sí, yo creo que sí, que si las reformas que se había propuesto el gobierno de Michelle Bachelet, entre ellos estaba, tiene razón Gloria, había un borrador de nueva constitución inicial. Se presentó el 10 de marzo del 2018, un día antes que asumiera el presidente Piñera. Sí, pues no se alcanzó a hacer todo, por eso estoy justamente diciendo, si se hubiese podido hacer todas esas cosas, creemos nosotros que hubiese habido otro clima y probablemente no hubiésemos tenido un estallido de la forma que se dio, tal vez sí la protesta social, pero no esa ira que tiene la ciudadanía por la desigualdad, por la injusticia,
y que bueno, que es un llamado de atención al mundo político. ¿Qué es lo que pasó ahí? Jaime Belolio. No, yo creo que eso además, ¿cómo se llaman? Los autoconvocados. Autocomplacientes y auto... No, los encuentros locales autoconvocados que se hicieron con respecto a la Constitución. Los cabildos fueron súper importantes. Yo creo que y además hay harta información que es buena que salió de ahí. 250.000 personas. Yo fui a 3, así que... No, mira, me pasa que en el Ministerio de Interior han ocurrido errores políticos y estratégicos muy graves. Y la experiencia del subsecretario Monsalve evidentemente era súper relevante y hoy día que entre una persona como Ana Lía es esa misma experiencia, una experiencia política y de gobierno. Creo que uno de los, comillas, pecados del gobierno al inicio, en sus primeras semanas, fue de una soberbia gigantesca de pensar que era lo mismo estar en el gobierno que estar en el Parlamento o ni siquiera que no estar en ninguna de ambas partes. Entonces, llegar con esa soberbia implicó lo de Temo Cuicú y después la mentira sobre el avión, después el error sobre ser no neutral en elecciones cuando la ley de prioridad te lo exige. Del estallido. Bueno, y además los presos políticos porque van una y otra vez. O sea, hoy día lo repitió de nuevo el presidente del PC. Entonces, creo que esto lo que va en la línea de se necesita más experiencia política y de gobierno, que obviamente es compleja y eso no se adquiere de un día para otro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer siempre en eso es no creer que se la sabe toda, conseguir la mejor información posible y creo que ha hecho una muy buena pega ahí el subsecretario Monsalve, creo que ha hecho una buena pega también la vocera en la misma materia y lamento que le hayan quitado el piso hoy día al gobierno el presidente del PC, que es el partido eje, digamos, de este gobierno. Oye, pero ¿qué le quitó el piso? Jaime, disculpa. Es verdad, el ministro Vallejo ha tenido que corregir a todas las ministras y ahora más yo creo que el presidente del PC apareció absolutamente alineado. En la foto, estar en un partido pero dime una cosa, en todas las ¿tú crees que existen presos políticos en el estallido social? ¿Puedes estar en un gobierno que reniega de eso? ¿No te complica? O sea, yo estoy convencido que hay jóvenes que participaron en las protestas del estallido social y que están presos ocupando la fórmula de prisión preventiva de forma injusta. Bueno, pero estoy hablando yo, en forma injusta, y que muchos de ellos después de estar presos un año y medio, salen libres y quedan absueltos. Para mí, esa es una forma de prisión política hacia quien ejerce el legítimo derecho a la protesta social. ¿tú crees lo mismo que el presidente de tu partido, Telier? ¿Y no te cuesta mucho estar en una coalición de gobierno que dice, y ha tenido que repetir y aclarar, una ministra que es de tu partido permanentemente, que no hay en Chile hoy día presos políticos? No me cuesta nada, Catherine, porque lo que dijo la ministra fue, en Chile no hay presos de conciencia, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que estamos discutiendo es una situación distinta, porque el preso de conciencia es el que se lo encarcela por una opinión. Acá lo que se ha dicho es que hay jóvenes que participaron en las protestas sociales que se le está asignando delitos y atribuyendo delitos que no resultan reales, y para eso se ocupa una forma como es la prisión preventiva. Lo que dijo literalmente a eso yo tengo un esfuerzo absoluto de que me gustaría despedirme porque pero dijo el protocolo. Literalmente con cada uno de nuestros invitados, con Daniel Núñez, Catherine, Martorell, Gloria de la Fuente y Jaime Belolio. Gracias por estar aquí esta noche. Hacemos una pausa y volvemos, espérennos. Vuelta aquí en Estado Nacional para despedirnos en una semana, Matías, en que vuelve la Convención Constituyente a Santiago a concentrarse en el trabajo de las 3 comisiones, en la comisión de preámbulo, en la comisión de transitorias, ahí hay mucha discusión y mucho debate, y también la comisión de armonización. Y ahí se van a producir, pese a que se llama armonización, ya se han producido algunos roces y algunas formas distintas de mirar cómo se armoniza un texto que ya tiene borrador. Así que la convención seguramente será la protagonista, una de las grandes protagonistas nuevamente esta semana en su recta final. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Gracias por venir.